Pues gracias por invitarme. Dejo un momento de compartir la pantalla para saludarlos, para agradecerles haberme invitado a la Keile, que es mi casa, que es mi Keilah. Y pues antes que nada agradecer esta invitación. Me siento muy orgullosa de estar aquí, muy cómoda de estar aquí también. Bueno, la Biblia en femenino, habría que preguntar por qué la Biblia en femenino, y quiero platicar un poco de por qué elegí estos personajes. Hoy voy a hablar de la Parashat 38 de Yehuda y Tamar. Me regreso a compartir mi pantalla, no sin antes decirles que tengan paciencia. A veces esto de las pantallas y de la parte tecnológica, pues todos estamos acostumbrándonos a hacerlo, así que a veces nos podemos atorar, a veces es un poco difícil, no es lo mismo que hablarle a un público que está presente, pero pues hacemos el esfuerzo. Así que bueno, vamos a platicar y pónganse cómodos, agarren su cafecito, vamos a tratar de tener una tarde que hoy es lluviosa, vamos a tratar de hacerla lo más amena posible y lo más interesante para ustedes posible. Bueno, pues la Biblia en femenino. ¿Qué quiere decir la Biblia en femenino y por qué? Pues la idea es pues rescatar a todas estas voces de la Biblia, a estas voces femeninas que se oyen a veces muy bajito, a veces casi nada, a veces muy fuerte, pero la realidad es de que conocemos a pocas mujeres, ¿no? Y generalmente cuando voy a hablar de mujeres me dicen, pues, voy a hablar de nuestras 4 madres, de Sara, Rivka, Rachel y Lea, y pues hay tantas otras voces que también nos inspiran y que también son importantes, que hay que rescatarlas, y por eso es que decidí hablar de estas mujeres hoy. Bueno, una cosa importante, ¿no? El Tanaj, la Biblia y casi todos los textos antiguos, generalmente son escritos por hombres, ¿no? Entonces, las mujeres que aparecen ahí son mujeres a las que describen los hombres. Y realmente no escuchamos la propia voz de las mujeres, aunque en el Tanaj, hay que decirlo, es muy poco lo que nos expresa lo que piensan cada personaje, no solo las mujeres, pero si de los hombres es muy escueta, pues de las mujeres todavía más. Pero sobre todo hay que recordar que estos textos son sobre todo escritos por hombres. Entonces, ¿cómo describen a las mujeres? ¿Qué nos quieren decir de las mujeres? Pues hay, por supuesto, la mujer devota, la mujer piadosa, ¿no? La mujer madre, porque ser madre, y ahora voy a hablar de eso un poco, ser madre es algo esencial y muy importante, y por supuesto la mujer sensual, que generalmente cuando se la describe en este aspecto de sensualidad puede ser mala, o eres madre buena, abnegada, fiel a tu esposo, una mujer virtuosa como la describe, o eres la mujer mala, tentadora, que lleva al hombre por el mal camino, ¿no? Entonces hay que saberla distinguir. No siempre es descrita así, pero digamos que eso sería el estereotipo, ¿no? Queremos rescatar, ¿no? de esta mujer idealizada que el hombre describe o que el hombre aspira, y esa es generalmente la mujer de la literatura. ¿Dónde está esa mujer real, ¿no? ¿Quién es esa mujer en verdad? Conocemos poco y solo a través de sus pocos diálogos, a través de cómo reflejan a los hombres que las acompañan en esas historias, es que podemos tratar de descubrir, ¿no? De tener una mirada hacia cómo era la verdadera mujer de esa época, ¿no? Cuáles eran sus costumbres, cómo se vestía, qué hacía, qué se dedicaba, además de hacer madre, ¿no? Entonces, es importante entender que
esa es la voz que yo quiero rescatar, ¿no? Esas mujeres de la Biblia que su voz se oye muy bajita o que apenas si podemos verla, pero que realmente son mujeres sumamente importantes. Y por eso hoy elegí este capítulo de Génesis 38, ¿no? No sé si si tienen ustedes en su mano, pueden sacar un Tanaj en hebreo o pueden sacar la Biblia en español si quieren leer la lectura completa. Y si no, pues yo les voy a contar resumido el capítulo y luego lo vamos a ir como desglosando y analizando poco a poco. Okay. Entonces, Génesis 38 es la historia de Judá, de Yehuda, el hermano de Yosef, y su nuera Tamar. Y escogí este cuadro en particular, trataré de ilustrar muchas de las escenas con cuadros que he ido encontrando, primero porque los que ya me conocen saben que me gusta muchísimo hacer referencias en el arte, en la literatura, y pues porque me encantan, ¿no? Y en este caso, este cuadro de Chagall, me gusta mucho porque la historia aparentemente es de Yehuda, pero pues tenemos a la gran protagonista que es Tamar, que la vemos aquí con su velo cubierto. Se ve que Chagall leyó la historia y la conoce bien, ¿no? Bueno, platicándoles un poco de qué se trata la historia, el capítulo va a relatar la historia de Yehuda, el hijo de Jacob, el hermano de José, de Yosef, con su nuera Tamar. Yehuda se va a casar con una mujer cananita, que se va a llamar Shua, y ella le va a dar 3 hijos, que en este orden: Onán y Sela. Se va a casar con Tamar, una mujer cananita también, pero aparentemente es una persona mala, no es una persona buena, y Dios decide que lo va a matar, que se muere. Entonces se muere, va a morir sin tener descendencia y por lo tanto Yehuda va a decidir casar a Tamar, que es la viuda, con su segundo hijo. Ahorita voy a hablar de todos esos detalles. Su hijo Onán, el segundo hijo. Y pues Onán sabe que tiene que cumplir con la ley del levirato, que es darle un hijo a Tamar en nombre de su hermano muerto, que es el hermano más grande. Voy a hablar de esta ley más tarde. Y Onán, hay que entenderlo, pues no quiere, porque sabe que este hijo que va a tener va a ser un hijo que no le pertenece a él, sino a su hermano. Esa es la ley, ¿no? Ahorita hablaremos más adelante de ella. Entonces, cuando tiene relaciones con Tamar, digamos, saca algo terrible ante los ojos de Dios y por lo tanto muere también. Pues Yehuda obviamente piensa, ¿qué pasa, no? Esta mujer, cada vez que caso a uno de mis hijos con ella, pues se muere. Pues claro que no quiere casar a su tercer hijo, Sela, que es mucho más joven. Y entonces le dice a Tamar, mira, vamos a esperar, él tiene que cumplir con la ley, ¿no? Le dice, vamos a esperar a que mi hijo Sela sea un poco más grande y mientras vete a la casa de tu padre y ahí espérate hasta que él sea más grande. Por supuesto, no tiene ninguna intención de casar a su hijo Sela con Tamar, porque pues tiene miedo de que esta mujer, por alguna razón, se mueren sus hijos cuando se casa con él, con ella. Bueno, pasa el tiempo y Tamar evidentemente se da cuenta que Yehuda no tiene ninguna intención de cumplir con su palabra, así que un día se disfraza, se viste de prostituta y se va a poner una tienda, ahora vamos a hablar más de esos lugares, pero se pone en una tienda de prostituta, espera a que pase Yehuda, que por cierto, me faltó decir que la mujer de Yehuda se muere en ese entretanto, Sua, su esposa se muere, y él pues está
triste, desconsolado, y entonces pasa por la tienda donde está Tamar y no la reconoce. Ella está también cubierta con un velo, piensa que es una prostituta. Ella pues lo invita a pasar y le dice, bueno, te pagaré un cabrito por este servicio que me estás dando. Y ella le dice, bueno, mientras me mandas al cabrito, déjame algunas prendas, ¿no? Dame tu sello, tu bastón, ¿no? Tu cinto para que como prenda en lo que me pagas, y está bien. Y bueno, pues tienen relaciones sexuales y por supuesto ella se embaraza, ¿no? Así que Yehuda se regresa a su casa y Tamar se quita el velo, se regresa también a su casa, se quita su disfraz y entonces Yehuda pues le quiere pagar el cabrito y resulta que él busca a la prostituta, pues no hay ninguna prostituta ahí y de hecho manda a su amigo a que busque a esta mujer para pagarle y pues no lo encuentran, ¿no? Ya no existe ninguna prostituta, le dice, ahí ya no hay nadie, así que pues ok, dice Yehuda, ni modo, pues ya pasó, ¿no? Ya no le pagaré el cabrito, ya perdí mis cosas, pero pues ni modo, compraré otras, ¿no? Y bueno, se regresa Yehuda a su casa y le avisan que su nuera, Tamar, está embarazada. Esto quiere decir que Tamar cometió un pecado muy grande, cometió adulterio, porque aunque no esté casada, está prometida a Sua, a Sela, que es el hijo más pequeño, y entonces Yehuda dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que está embarazada? Pues que la queme, porque esa es la ley. Así que Tamar, antes de esto, cuando ya sabe que está embarazada, le manda las prendas que le dio Yehuda, le manda las prendas y le dice, el dueño de estas cosas es el padre de mi hijo. ¿Okay? Y de esta manera, Yehuda se da cuenta que él es el padre del hijo que espera Tamar y rectifica y dice, el culpable soy yo, no ella, y entonces pues le da su lugar y ella va a tener después gemelos. Y bueno, pues esta es como la historia muy resumida y quiero entrar en materia de los detalles de la historia. Pero bueno, sé que mucha gente no conocía la historia, mucha gente oye hablar de Tamar y por supuesto hay otra Tamar, ya después la hija de David, vamos a hablar de eso también. Pero bueno, ¿cuándo sucede este capítulo? El capítulo 38 es el capítulo que le sucede a la venta de José por sus hermanos, ¿sí? Ese es el momento en que va a pasar esta historia. Y uno, pues se pregunta cómo puede ser, por qué, si acabamos de oír la historia, el capítulo anterior, ¿no? Es cuando los hermanos de José deciden que lo van a matar y en vez de matarlo, justamente voy a dejar de compartir la pantalla para platicar un poco más sobre este evento. Justamente cuando van a matar a José, Yehuda es el que dice, ¿saben qué? No, no hay que matarlo, vamos a venderlo mejor a una caravana que pasa por aquí y así no lo matamos para que no tengamos la sangre de nuestro hermano en nuestra conciencia. Y bueno, uno pensaría que eso es algo muy bueno y que Yehuda no es del todo malo porque decide que no tiene que matar a su hermano, sin embargo lo vende, ¿no? Cosa que voy a volver a compartir la pantalla, cosa que uno pensaría pues, no es tan mal, porque no lo mata, ¿no? No es tan mal. Bueno, entonces, esto es lo que pasa
con el capítulo anterior. Eso es lo que sucedió en el capítulo anterior. Y de pronto, después de este capítulo y el capítulo siguiente, que va a ser Yosef en Egipto, aparece esta historia de Tamar y de Yehudá, que aparentemente no tendría nada que ver con la historia de Yosef, ¿no? Está como ahí metida como con calzador, diríamos nosotros. ¿Qué tiene que ver? Y me voy a regresar un poco al capítulo anterior, ¿no? Como ya les conté un poco de este capítulo, que Yehudá es el que decide que en vez de vender a su hermano, en vez de matarlo, es el que lo tiene, nada más lo van a vender. Entonces, hay una relación, primero que nada, lingüística entre los dos capítulos, ¿sí? En el capítulo anterior, en el 37, los hermanos de Yosef toman la túnica de Yosef, la manchan de sangre, se la llevan a Jacob y le dicen, ¿reconoces esta túnica? Y él dice, ay, es la de mi hijo, ¿sí? Y está la palabra heker, reconocer. Entonces dice el texto del 37, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Sí? Entonces, esta palabra heker, reconocer, está en el 37. ¿Qué pasa? En el 38 se regresa la misma palabra cuando Tamar le manda sus cosas a Yehudá y le dice, reconoces estos objetos son el padre de mi hijo. ¿Ok? Entonces, dice el texto, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y ese bastón. Cuando Judá reconoció las cosas, dijo, ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Selá. ¿Ok? Entonces, en el Tanaj, como les decía yo, el Tanaj es tan sucinto, tan concreto, ¿no? No es descriptivo. Entonces tenemos que leer estas palabras, estas pistas que nos da para entender los textos y la relación de los textos. Entonces, la palabra Heker, y hay palabras que son como palabras clave que nos van dando no solo las pistas, sino la llave para entender todo el contexto de todos los capítulos. Otra palabra, el Vayered, y bajó, ¿sí? En el capítulo 38, en nuestro capítulo que estamos hablando, nos va a decir, y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió con sus hermanos y fuese a un varón adulamita que se llamaba Gira, es este amigo que luego, donde ahí va a conocer a su esposa, ¿sí? Bajó, se apartó de sus hermanos, ¿sí? Recordemos que en el capítulo anterior acababa de vender a Yosef, entonces Yehudá se apartó de sus hermanos, se fue de donde están sus hermanos y se fue entre los cananitas. Recordando un poco los textos del Génesis, vamos a ver que primero la connotación de bajar no solo es física, ¿no? Sino también espiritual. Era para Abraham era tan importante que Isaac no se casara con una cananita o con las mujeres alrededor, que mandó a su sirviente a conseguir una mujer mucho más lejos que fuera de su clan, ¿no? Y fue Rivka. Y entonces lo mismo hicieron Jacob y Rivka, ¿no? Perdón, Isaac y Rivka, ¿no? Que querían que Jacob buscara una mujer dentro de su entorno. Entonces, bajar y apartarse siempre tienen una connotación como algo negativo. Entonces, Yehudá es alguien que se aparta, digamos,
de la comunidad, de lo que es importante. Entonces, como decía, la palabra bajar, así empieza el capítulo 38. El capítulo 37 termina diciendo: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días, y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo que descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. ¿Sí? No es casualidad que el 37 termina con la palabra Yered, y también el 38 empieza con la misma palabra Yered. Entonces, es importante, Yered, es importante entender que hay esta relación lingüística. Y hay muchos ejemplos más. No me quiero meter mucho. Las traducciones luego en español nos, como dicen, el traductor es un traidor, porque las traducciones no siempre reflejan la riqueza del lenguaje o el verdadero sentido del lenguaje tanágico, y a veces en la traducción al español se pierde mucho esa intención lingüística que tiene el Tanaj, y cuando lo estudias en hebreo a veces es muy obvio, o por lo menos es mucho más profundo y es mucho más fácil de ver, ¿no? Porque cuando lo lees en español, no lo lees en el original, pierdes esos detalles. Bueno, obviamente hay una relación temática, el engaño, ¿sí? Quiero hablar un poco de quién es este Yehudá. Yehudá, que en el capítulo 37 se siente, estamos viendo aquí en este cuadro, ¿no? Cómo los hermanos le enseñan a Jacob la túnica ensangrentada de Yosef, ¿no? De alguna forma engañaron a su papá, ¿no? Se disfrazaron esta túnica. Pues ese mismo engaño en el capítulo siguiente, en el 38, estamos viendo aquí un cuadro de Preciado de la Vega. Pues asimismo, Tamar engaña a Yehuda. Midá que neged midá, medida por medida, quiere decir que el engañador fue engañado. ¿Ok? Es importante ver que Yehuda se siente como, si vemos las acciones que comete Yehuda, Yehuda tiene muy poca autorreflexión. En primer lugar, cree que como no mató a Yosef, no hizo tan mal, cosa que es completamente falsa. Sabemos que, de hecho, en Deuteronomio, si no me equivoco, 22, a lo mejor sí se los puse, está dicho que el que secuestra a un hermano de Israel y lo vende, es como si lo hubiera matado, y el castigo debería de ser la muerte. Entonces, el pecado que comete Yehuda al tener la idea de vender a Jacob no es mínimo y no es menor, pero él no tiene la capacidad de verlo. En segundo lugar, no le dicen a Jacob, no le mienten abiertamente, es como cuando no dices toda la verdad, pero no estás mintiendo. Entonces disfrazaron la túnica y no le dijeron, mira, se lo comió un animal, sino que lo dejaron que él llegara a sus propias conclusiones. Le enseñaron la túnica y le dijeron, ¿reconoces esta túnica? Y es cuando Jacob dice, pues sí, mataron a mi hijo, ¿no? Mi hijo murió comido por un animal, pero no le dicen la verdad. Pero Yehuda todavía no tiene esta capacidad de reconocer que lo que hizo fue terrible. Y también le mintió a su papá. Entonces, aquí todo el tiempo vamos a ver esta relación de midá que neged midá. ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a ver. Ya yendo más adelante en el capítulo, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar, pero al Señor no le agradaba la mala conducta de y le quitó la vida. Esto fue lo primero que pasa. Bueno, si vemos otra vez la parte lingüística y vemos cómo se escribe
Si lo vemos al revés en hebreo, y otra vez hablando de la riqueza del Tanaj, y que los nombres no son gratuitos, quiere decir Ra, malo. Entonces, era un hombre malo, ¿no? Por supuesto, Yehudá no puede ver los designios divinos, él solo puede ver la realidad que pasa, no puede ver ni lo que él mismo hace, no puede reconocer sus propios errores, pues menos va a pensar que tal vez la muerte de es un castigo por cómo se comportó él con su propio padre. Finalmente, él prácticamente, o entre comillas, mató a su hermano. Entonces, pues de alguna forma, él en sus hijos está recibiendo el castigo por haber actuado de la forma en que actuó. Entonces, él no lo puede ver. Pero bueno, el hombre malo, ¿no? Y por supuesto, él culpa, ya después sobre todo de la segunda muerte, va a culpar a Tamar, porque bueno, las mujeres tenemos la culpa de todo. Aquí está, fíjense, Deuteronomio 24, si alguien secuestra a uno de sus compatriotas israelitas y se descubre que lo ha hecho esclavo o lo ha vendido, ese bandido será condenado a muerte. Así quitarás de en medio de ti el mal. Entonces el castigo por haber vendido a Yosef era la muerte. Por supuesto, a ver, hay que aclarar que estas leyes de Deuteronomio todavía el pueblo de Israel todavía no ha recibido la Torá. ¿Ok? Pues las leyes, todavía no está impuesta esta ley como la ley de la Torá. Sin embargo, estamos hablando de una ley moral, ¿no? De un valor. Bueno, el segundo hijo, Onán. ¿Alguien, no sé si les suena la palabra Onán, si les hace alguna referencia, pero por supuesto Onán nos recuerda a onanizarse, al onanismo, a la masturbación. En realidad no es tanto masturbación, que esa es la acepción que se usa ahora, sino también la interrupción del coito, cuando lo que hacía Onán, lo leo, Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos, por eso, cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía y también a él le quitó la vida. Entonces, como les decía, pues para Yehudá, que es incapaz de verse a sí mismo, pues es incapaz de entender que tal vez Dios le está dando un castigo divino por su comportamiento. Entonces, Onán hace algo que es terrible ante los ojos de Dios, que es desperdiciar su semen, ¿no? Tirar el semen es una de las peores cosas que se pueden hacer en el judaísmo y por eso es castigado por Dios. Bueno, dije, no había todavía Torá, los judíos todavía no teníamos la Torá, los israelitas todavía no teníamos la Torá, más, sin embargo, existen las leyes, la ley del levirato. La ley del levirato, que no solo es únicamente de los judíos, sino también es una ley que tenían muchos de los pueblos de la zona y también muchos de los pueblos, sobre todo, que no endogámicos, que no pueden casarse con gente de fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el levirato? Obliga un hermano del esposo fallecido a casarse con la viuda. Quiere decir que todo lo que le pertenece, ese hijo, porque si ese hombre que muere, este hombre que muere se queda sin descendencia, quiere decir que su nombre queda borrado de la historia, ¿no? No tiene dónde heredar quién herede sus bienes. Y bueno, ahora que quiero regresar, y voy a dejar de compartir la pantalla un momento, al punto que es muy importante, no solo sobre el levirato, sino sobre la situación de la mujer en la época bíblica, y es que si la mujer no tenía un hijo, era condenada a
ser nada. Era un ente que no tenía pues ni presencia en la sociedad, ni valor social. Una mujer sin hijos, una mujer sin descendencia, era como si no tuviera nada, ¿no? Y de ahí la importancia y la urgencia de Tamar de tener hijos. A lo largo del Génesis, sobre todo, vamos viendo cómo las mujeres infértiles es como un peso enorme y tiene que ver también con esta situación jurídica, esta situación económica y social de una mujer que no tiene hijos. Es como que está condenada, no tiene una ubicación social. Así que por eso es tan importante para la mujer tener hijos. Recordemos que la mujer no podía tener propiedades, no podía heredar, no podía tener un nombre por sí misma, no podía trabajar. Entonces su lugar en la sociedad era o ser esposa o ser madre, en caso de no tener, de no ser esposa. Entonces, de ahí la importancia. Sigo compartiendo la pantalla y bueno, esa es la ley del levirato. En el judaísmo, la ley del levirato se llama yibum y está especificada obviamente posterior a la época de Yehudá, pero el judaísmo también incluye esta ley en Deuteronomio 25 y dice, cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto para que su nombre no sea borrado de Israel. Entonces, como ven, la ley del Yebum es tan importante que está incluida también en las leyes judías. Pero en el judaísmo hay una opción. Si alguien de los ya sea el hermano no quiere cumplir con esta ley, hay una ceremonia que se realiza, que es la jalitzá, ¿no? Perdón, no voy a quitar esto porque no veo. Dice, si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, esta irá a la entrada de la ciudad y les dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él se resiste y declara, no quiero tomarla por esposa, entonces su cuñada se acercará a él y delante de los ancianos le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá, esto se merece el hombre que no quiere mantener viva la familia de su hermano. Y esta familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo, perdón. Y creo que es importante justamente comentar esta ceremonia de la Jalitzá, porque en todos los años que he dado clase me he dado cuenta que la mayoría de la gente tiene muy confundida esta ceremonia de la Jalitzá. Y siempre se cree erróneamente que la Jalitzá lo hace un hombre a una mujer. Y no es así. Y es importante aclararlo porque es una de las ceremonias que tiene como más mala interpretación entre nosotros y que cuando quieren condenar al judaísmo por misógino, pues este es uno de los elementos que se usa erróneamente, porque como vemos, la que acusa al hombre, la que le avienta el zapato, es la mujer al hombre. Esto no quiere decir que el judaísmo no se haya desarrollado en una sociedad patriarcal. Somos hijos de nuestra época y el judaísmo no está exento de desarrollarse en una época patriarcal. No me gusta decir machista porque cada época tiene otro código de pensamiento y no podemos juzgar la época bíblica con los valores de la época actual, sería erróneo.
pero es importante aclarar que finalmente muchas de estas leyes que no conocemos sí defienden de alguna forma a la mujer sin dejar de lado que era una sociedad muy patriarcal. Por eso es que Tamar tiene que buscar la forma de recrear la forma de ver cómo lo va a arreglar sin salirse por eso de su lugar dentro de la sociedad. Me regreso a compartir la pantalla. Bueno, entonces esta es la ceremonia de la Jalitza. Entonces, la ley del levirato de alguna forma protegía a Tamar, pero Yehuda, que ya vimos que no es el hombre que más reconoce sus errores, pues no tiene ninguna intención de cumplirla. Por cierto, que la ley del levirato, y si no me equivoco, fue el Rambam el que dijo que incluye a toda la familia masculina y podría ser el suegro también que cumpliera con la ley. Así que Tamar no está lejana de exigir su lugar. A ver, perdón. Ok. Hablamos ya de Yehudá, ya vimos que Yehudá es un hombre pues que no reconoce sus errores, que vive en esta mentira, en este mundo de falsedad, donde el engaño, más que el engaño al otro, es un engaño a sí mismo, ¿no? Es como cuando uno, no sé, no sé qué ejemplo poner, pero cuando uno se engaña a sí mismo pensando que no está haciendo tan mal, que solo robó tantito, que solo dijo una mentirita blanca, pero la mentira es la mentira y puede ser tan terrible como lo que hizo Yehuda. Entonces, este es Yehuda. Pero aquí tenemos a la protagonista, ¿no?, de esta historia, que es Tamar. ¿Qué quiere decir Tamar? Este dátil, este árbol de dátil que crece en el desierto, ¿no? Y vimos que, como les decía, el nombre no es completamente gratuito, perdón. Tamar es esta fruta, ¿no? Esta fruta dulce, como puede ser tamar, pero que también es una fruta que soporta los avatares del desierto, del tiempo, es una fruta que de verdad dura mucho tiempo, ¿no? Que aguanta. Y aquí algo que tenemos es tiempo, porque esta historia dura mucho tiempo, ¿no? Ya vimos que primero se casa Yehudá, luego tiene 3 hijos, luego cada uno de los hijos se casa, luego pasa el tiempo y Tamar se embaraza. Entonces, no es un lapso de tiempo corto. Entonces, Tamar es una mujer que representa esta fruta también, esta fruta del desierto, esta fruta que se adapta, esta fruta que sobrevive, ¿no? Su nombre no es gratuito. Bueno, cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timnat a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Einaim, que está en el camino a Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta de que Selah ya era mayor de edad y sin embargo no la habían casado con él. Y bueno, hay que decir que la mujer en esta época era una mujer que estaba relegada, que no podía tener, no podía a veces hacerse escuchar, no podía ejercer sus derechos, que era sometida. Sin embargo, Tamar tiene la astucia de ver cómo va a sobrepasar todas estas limitaciones que tiene la mujer para lograr lo que ella necesita, que es tener un hijo, finalmente, tener un lugar en la sociedad. Así que Tamar, vemos, primero, que no es ninguna tonta. O sea, ella ve una realidad que Yehuda no quiere ver. Ella ve que Yehuda no tiene ninguna intención de cumplir con su palabra. Número 2, no duda, o sea, piensa en cómo hacerlo y actúa. Y eso es algo muy importante de Tamar, ¿no? No está pensando, a ver, o ya está llorando su desgracia, pobre de mí. No, ella actúa. Y eso es algo importante, ¿no? Ayúdate, que a Dios te ayudará. Si tú tienes esta astucia y esta iniciativa, pues Dios al final te va a premiar, como premió a Tamar. Vamos a ver por qué.
Bueno, se disfraza de prostituta. Y bueno, nosotros también tenemos una imagen de la prostituta que la tenemos que ubicar en el tiempo. En el texto hay dos palabras que definen a la prostituta. Una va a ser Kedesha y la otra va a ser Zoná, prostituta. Entonces, en realidad estas prostitutas eran hieródulas, es una palabra que viene del griego antiguo y significaba esclavo del templo. Los hieródulos se dividían en dos clases, los esclavos que se dedicaban su vida al mantenimiento de los templos y jóvenes que se ofrecían voluntariamente para ejercer la prostitución sagrada. Híjole, es muy complicado toda esta situación de la hieródula y de alguna forma, si viéramos la historia de Eva y de cómo la serpiente representa esta prostitución sagrada, pero era muy común estas mujeres que tenían relaciones sexuales en honor a los dioses, algo que el judaísmo rompe completamente, ¿no? Entonces estamos viendo que también Yehudá, que acaba de perder a su esposa, y por cierto, al contrario de Jacob, que no encuentra consuelo, pues Yehudá sí encuentra consuelo con esta mujer prostituta, ¿ok? Sin embargo, ella trae un velo en la cara. Uno no es que se prostituye con cualquier hombre, porque podríamos pensar de Tamar, pues no muy bien, finalmente se disfrazó de prostituta, que no es algo que nos gusta mucho, pero finalmente ella, además de que él no la reconoce, los Midrashim dicen que Tamar siempre que veía a su suegro estaba con un velo, entonces realmente Yehuda no la conocía, más sabía quién era, pero no, siempre la había visto cubierta. ¿Ok? Entonces las hieródulas era algo común que había en todos estos lugares en Canaán. Y vemos a mí, me encanta este cuadro de Francesco Hayes, y dice la historia, ¿no? Vamos a ver, dice, como 3 meses después vinieron a decirle a Judá, Tamar, la nuera de usted, se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada. ¿Y qué dice Judá? Sáquenla y quémenla. Así, sáquenla y quémenla. Perdón, pero lo que fue al revés. Cuando me regreso. Cuando Yehudá se acuesta con ella, le da las prendas, las que dijimos que van a ser las prendas, que en este cuadro me gusta mucho porque aquí trae el báculo y trae el anillo, ¿no? Que son lo que reconocen a Yehudá, él es el dueño de esas cosas. Entonces aquí dice, Yehudá se los dio, se acostó con ella y la dejó embarazada. Y dice, después Tamar se fue y se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. ¿Okay? Pasan 3 meses y entonces le llega pues ella sabe, y dice el Midrash, que Tamar no oculta nunca que está embarazada, porque ella sabe que está embarazada dentro de lo legal. Ella lo que hizo está bien, ¿no? Entonces, él dice muy rápido, vamos, quémenla, ¿no? Bueno, y a ella la van a quemar y vemos este cuadro, no tengo la referencia de quién es. Sin embargo, aquí el texto no nos está diciendo bien, porque en el texto en hebreo, él dice que Tamar le envía antes de que la saquen, ¿sí? Antes de que no quiere poner a Yehuda en evidencia delante de todo el mundo, le manda, cuando ya sabe que está embarazada, le manda sus cosas a Yehuda y le dice, el que es dueño de estos objetos es el padre de mi hijo. Y Yehuda, como ya sabemos que es, pues no hace nada, ¿no? No reconoce estas cosas. Y dice, otra vez Tamar le dice, fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón. Cuando Yehudá reconoció las cosas, entonces, a través de esta acción, y además que no lo hace públicamente, aquí este cuadro no le hace justicia a la historia, porque en realidad Tamar no lo dice públicamente, le manda las cosas y le dice, yo soy inocente,
y usted es el padre de estos hijos, perdón, de este hijo que traigo yo. Entonces, cuando Yehudá reconoce las cosas, dice, ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Sela. Y nunca más volvió a acostarse con ella. Ok. Entonces aquí, el Yehudá que no reconoce, que no reflexiona, de pronto a través de esta relación con Tamar, de pronto cuando él mismo fue el engañado, digamos, de pronto cambia completamente y se vuelve otra persona. Lo primero que hace es que reconoce su error, reconoce que él es el padre del hijo, que ella es inocente, y después el siguiente capítulo, no el siguiente capítulo, pero los siguientes capítulos que tienen que ver con Yosef, vamos a ver que la actitud de Yehuda cambia por completo, cambia absolutamente, y él va a ser una persona que reconoce, que se reivindica y que cambia. Tan es así que Dios no solo premia a Tamar, va a premiar también a Yehudá. Dice, cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano y la partera dijo, como te abriste paso, y le puso por nombre Fares, Pérez, ¿no? Y después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Zerah. Y bueno, hay que decirlo como les decía antes, nada es gratuito, tan compensa, tanto Dios reconoce la calidad de la, vamos, valga la redundancia, de que Yehudá reconoce su error y recapacita y le da su lugar a Tamar, que lo premia con gemelos, que había perdido Yehudá 2 hijos. De alguna forma, estos gemelos le resarcen estos 2 hijos que había perdido, ¿no? No es gratuito, no es gratuito. Por supuesto que hay muchas relaciones de este cuento, bueno, no cuento, esta parashá, perdón, con otras de las historias, por supuesto con el rey David, porque vamos a ver que Fares o Pérez va a ser el ancestro del rey David. Lo vamos a ver después cómo va a ser el tatarabuelo de Boaz, el que se va a casar con Ruth, en Megilat Ruth, y luego pues él va a ser el abuelo del rey David, ¿no? Entonces, tenemos muchas similitudes, porque también Tamar es cananita, así como una mujer extranjera, así como Ruth es una mujer extranjera, y luego muchas similitudes con la historia del rey David y Bathsheba, y no me voy a meter en él todavía, porque pues nos llevaría mucho tiempo, pero no es gratuito. Estamos viendo también esta costumbre del hilo rojo. Aquí está la referencia del hilo rojo que se pone. Aquí vemos que la misma partera le pone el hilo rojo. Y podemos ver que estos 2 niños, pues, le van a dar su lugar a Tamar dentro de la sociedad. Va a reconocerla como su esposa, no importa si no tiene relaciones con él o sí. Realmente luego hay un midrash que dice que se casa sí, al final sí se casa con Sela, porque ya la historia no habla de qué le pasó a Tamar, pero pues al tener hijos, y luego en una de las historias posteriores en Sefer Yoshua, vamos a ver que sí tuvo descendencia de Sela. Entonces, pues esa es la historia de Tamar. Y aquí termino con este hermosísimo cuadro de un pintor holandés del siglo XVII, que me gusta muchísimo y que creo que digo, por supuesto, con unos trajes, eso vemos muy típico del barroco, que no busca recrear la historia, sino nada más el momento histórico, sino la narración, ¿no? Y bueno, esta es la historia de Tamar. Tamar es una mujer valiente que logra romper con
las limitaciones de su realidad para lograr sus objetivos, que son importantes. No se sale, nunca rompe con la ley, es muy creativa, es muy inteligente. Y como les decía, después la hija del rey David también se va a llamar Tamar, a ese grado es tan importante. Pues si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir, si alguien quiere subir la mano, entonces Alberto Chakra, al quien le agradezco que me esté apoyando aquí con la parte técnica, si quiere hacer una pregunta y sube la mano, Alberto es el encargado de verlo, o si me quieren preguntar por el chat, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos abrir para preguntas. No veo preguntas. Jackie, adelante, puedes hablar. Nada más quería comentar algo importante cuando tú hablaste de midá keneged midá, medida por medida. Jacob es engañado, pero él también engañó a su padre cuando tenía que recibir la primogenitura su hermano, y él engaña a su padre disfrazándose como su hermano. Así que la mentira siempre se paga, o sea, la maldad, el hecho malo siempre tiene repercusiones. En este caso, Jacob también fue engañado, igual como él engañó. Así es, eso, exactamente. Eso, por supuesto que no siempre lo vemos tan abiertamente y no siempre los capítulos son adyacentes, pero sí, efectivamente, pues eso apoya lo que dije. Gracias por esa contribución. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que no. Espero que les haya gustado. Perdón, esto, dime. Tenemos una de Marcela Rojas. A Marcela, ver. puedes hablar. Hola, Marce. Hola, Yael, encantada de oírte. Preguntas hay un montón. Una de ellas, me encantaría, hablaste de Silab, el tercer hijo de Yehudá. Nada más se menciona. Y como hiciste referencia del significado de los nombres de los dos primeros, los que fallecen, pero no lo haces del tercero. Me encantaría saber eso. Y los nombres de los gemelos, si me los puedes deletrear un poquito también, porque ya no los escribí, me parece, esa historia también tiene significados propios que me encantaría ahondar eso en algún momento, no sé cuándo. Hay muchas de estas. Hay más, sí. Bueno, también hay que decirlo cuando los personajes no tienen, si vemos que Selah no, es un personaje muy pasivo, ¿no? Yo aquí, entre lo que tengo, no tengo una referencia del nombre, así que si alguien nos quiere apoyar con eso, estaría genial. Por supuesto que lo que yo no diga y lo que los demás sí sepan, que nos lo aporten. Si alguien lo puede saber, es justamente mi mamá, que nos acaba de ilustrar más. Pero sí. Tú misma hiciste la observación de que Selah es un personaje muy pasivo. El nombre Selah no es el nombre. La traducción de la palabra Selah es una roca. Una roca puede ser muy fuerte de un lado, pero también muy pasiva, que no hace nada activo. Selah no participa nunca activamente en este cuento, como Onan o como ¿sí? Así es, así es. Y bueno, de los gemelos, como podemos ver, Paretz quiere decir esto, que Paratz, que interrumpió porque sacó la mano, ¿no? Y que también, por supuesto, y ya que estamos hablando de referencias a otros capítulos, pues nos refiere, por supuesto, que a Jacob y a Isaac, que también eran gemelos, y a esta lucha entre los hermanos, ¿no? Que siempre hay. En la historia de Tamar no hay esta lucha de positivo-negativo,
aunque yo oí una explicación muy interesante de uno de los maestros que decía que esta lucha entre los dos hermanos también es la misma lucha que tiene Yehudá dentro de sí, de reconocer lo que cuando se equivoca y de no solo de reconocer, sino de reconocerlo en el tiempo correcto. ¿Ok? Me dijiste los nombres, voy a hacer una asociación aquí. Por una parte, el que Sela sea una roca o tenga una asociación, una roca, también ilustra la dureza de los tres hermanos, ¿no? Los tres hermanos, uno estaba peor que el otro. Porque toca a Tamar justo lidiar con, ¿no? Uno peor que el otro. Entonces, ¿por qué? Y luego como la segunda parte en donde Yehudá reconoce a partir de esta experiencia, seguramente ese pasado, porque los hijos salieron así por alguna razón. No solamente bravo, no solamente, no, y de pronto tener la oportunidad de reivindicarte, de reconocer y de que el mundo cambie. De pronto, me gustaría saber los significados también de los nombres de los dos, aunque sí hiciste referencia de que uno de ellos sería el tatarabuelo o no sé qué del rey David. Bueno, mucho no es tatarabuelo, no, no es tan, pero sí. Los nombres entonces, Pérez. ¿Qué perdón. sería? ¿Pérez? ¿Es Pérez Es brecha. como Pérez? Perdón. Pérez. Separats, de brecha. Brecha. ¿Sí? Fíjate qué nombre. Brecha. Y el otro. Y el otro es Zera. ¿Sí? Ajá. Y el significado de Zera, ¿perdón? Sí, ¿con qué se asocia? Dijo, pues yo creo que tiene que ver, y espero que no me equivoque, si no mi mamá aquí nos corrige, Zera tiene que ver con descendencia. Fíjate, y una brecha y descendencia después de la piedra. Pero sí es el brillo, Yael. ¿Bandé? Zerach viene del Zoreach, que brilla. Bueno, también de brillar, pero también de dejar algo atrás, ¿no? No, eso sería Zera. Ok, del Isro, ok. Igual, fonéticamente se parece. Es que es Zera. Exacto, Zonra, exacto. El Isroa, tienes razón, de Zonra. Sí, efectivamente. Brecha y brillo. Brillo, exacto. Que, bueno, vamos a ver que, miren, no es casualidad, finalmente nosotros somos, el rey David va a venir de la tribu de Yehudá, ¿ok? Somos judíos por Yehudá. Y de Yehudá, al que vimos que era un hombre con bastantes defectos, ¿no? Finalmente le van a dar la corona, ¿no? Porque toda la estirpe davídica va a venir de él. Y es importante ver por qué Dios a un hombre tan, digamos, imperfecto le da este cabod, y podríamos decir porque tuvo la fuerza de reconocer, de recapacitar y de corregir. Y ese es uno de los atributos del líder de Israel, ¿no? Dios no pide que seas perfecto. Luego vamos a ver que David también va a tener la misma capacidad de decir pequé contra Dios, ¿no? Después con el capítulo de Bathsheba, y sin embargo Dios no lo mata porque sí pecó, lo castiga indudablemente, pero no lo castiga con la muerte, ¿no? Entonces, Yehudá representa esta capacidad de reconocer lo que cuando uno se equivoca, que es así de importante. Pero algo que es muy importante, y porque estamos hablando de las mujeres, es que como dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pues sí, porque gracias a esta mujer fue que Yehudá tuvo la capacidad de reconocer y de cambiar, ¿no? Son estas mujeres, en este caso fue Tamar, pero luego vamos a ver
a Ruth, ¿no? Y además, mujer extranjera, que tienen la virtud de hacer que este hombre pueda brillar así. Y bueno, creo que ya nos llegó la hora, ¿verdad? Cualquier comentario o cualquier cosa que me quieran escribir, corregir, Tenemos tiempo ya, si quieres seguir. estaré muy contenta. ¿Eh? Si quieres seguir, tenemos tiempo. Tenemos un todavía comentario tenemos más solo de si la hay Biblia más. en femenino. No te No, oí. tenemos un comentario de la Biblia en femenino. No sé quién sea, puedes hablar. Hola, soy Rachel. Hola, Rachel. ¿Cómo estás, Yaelita? No, chistosamente, lo que te iba a preguntar, lo acabas de contestar en tu última frase. Y yo me iba a esto. Primero, ¿por qué Yehuda, el mentiroso, el que no sabe hacer introspección, resulta de que esa es la tribu de la que salimos? Pero pues es lo que estás contestando. Dios le da esa virtud por reconocer, recapacitar, ¿no? Y cambiar, porque luego cuando y lo cambiar. veas pues, en las historias de Joseph, vas a ver que él es capaz como se da cuenta del daño que le hizo a su padre, lo trata de resarcir en el capítulo cuando Joseph se quiere quedar con Benjamín. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero cambia completamente, ¿no? Esta capacidad de decir, wow, la regué y... ¿Y a él? ¿Y a él? Sí. Algo muy importante dentro del judaísmo, el hecho de reconocer y arrepentirse es mucho más reconocido, es mucho más importante que cualquier otro efecto, porque sabemos que el hombre no es perfecto. Entonces, el hecho de poder reconocer, yo metí la pata, eso es mucho más virtud que cualquier otra virtud. Así es. Gracias, Jackie. Eso es lo que lo convierte en virtuoso de alguna manera. Así es. Eso es, por ejemplo, lo que hace que David fuese la figura tan importante dentro del judaísmo. El hecho de haberse arrepentido. Algo, por ejemplo, que el rey Saúl en su momento nunca reconoció y por eso nunca continuó siendo rey, ni su estirpe siguió tampoco. Pero David sí. Sin embargo, el hecho de mentir no te quita que recibirás el castigo adecuado. David tuvo castigo terrible. Rachel, querías preguntar otra cosa. Sí, era ahora la parte, me iba a ir a tu tema, que dice la Biblia en femenino, y no sé exactamente cómo hacer una pregunta, una reflexión. Lo que hace Tamar, que otra vez me lo contestas al final, es que hace que Yehuda reconozca su error, y por eso a lo mejor este valor que tiene ella hace virtuoso a Yehuda. Pero si habláramos de moral, me complica un poquito este feminismo, esta acción en esta Torah en donde nada es casualidad, ¿no? Y ese comportamiento, ¿cómo lo veríamos hoy? Y sí entiendo que la visión actual no tiene nada que ver con lo anterior, pero me cuesta trabajo ver este punto de vista en favor del feminismo. En favor del feminismo, por supuesto, pero si tú lo ves a la luz de la histórica, Tamar es una feminista, porque lo que hace ella es que utiliza los recursos que tiene dentro de lo que primero rompe la pasividad de la mujer sometida, ¿no? Y dentro de la ley, porque ella, aunque a nosotros nos parezca difícil de entender, ella está actuando dentro de la ley, por eso les hablé del levirato, ¿no? Ella está actuando dentro de lo que es la ley. 2,
ella está exigiendo su derecho de concebir, Cierto. Cierto. ¿no? Entonces, por eso te digo que ella es Sí. feminista, porque ella está exigiendo de alguna forma, ¿no? Y, como te digo, yéndose por la tangente, Más allá. porque ella entendió quién es su suegro, ¿no? A veces la astucia es mejor que la fuerza, ¿no? Entonces, 100%. ella, y bueno, todas las mujeres sabemos que tenemos un rol sumamente importante y ese es la familia. La mujer es la que, y más en la época bíblica, ¿no? Su valor es la familia. Si no tiene hijos, no tiene valor, ¿no? Así, jurídicamente estamos hablando. Esto nos va a dar lugar para la próxima clase, donde las mujeres exigen su lugar también sobre la tierra, pero hablo de que en la época bíblica el tener un hijo era lo que le daba el valor y no podemos discutir ese paradigma porque eso es lo que era, ¿no? Si está bien o está mal, bueno, creo que también viene muy al lugar y eso me faltó decirles que para mí estas pláticas, pues todos con el corona nos estamos olvidando de esta lucha que hicimos el 9 de marzo, ¿no? Y que es tan importante que estamos empezando a hacer las mujeres, sobre todo aquí en México. Y por eso estas mujeres son ejemplo para nosotras, porque cómo rompes tus paradigmas que te encierran y logras no solo lo que quieres, sino lo que te mereces, lo que es tuyo. ¿no? Sí, eso es lo que ella peleó. Claro. Lo que yo quiero. Así es, A su manera. Ok. a su Pues manera. muchas gracias. Muchas, No. muchas gracias. A ti, Me gracias encantó. por acompañarme. Gracias. Claro. ¿Alguien más? Pues si no, ahora sí me despido. Todos los que quieran escribirme, mi email es Yael Guzik, mi nombre y mi apellido, en gmail.com, para los que tengan algún comentario. Y creo que también estoy estoy en Instagram como Yael Guzik. Búsquenme, coméntenme, agréguenme, regáñenme, lo que quieran, pero déjenme escucharlos porque eso es lo que quiero. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que me acompañen el próximo jueves a la misma hora. Le agradezco otra vez a la Keile, a Vivi Biskin por haberme invitado, a Alberto por haberme apoyado técnicamente. Gracias a los que participaron y espero verlos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Yael. Bye a todos. Bye a todos.